Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. ¿Qué tal? Es un gusto saludarles en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nuevamente tenemos en esta mesa de trabajo a los integrantes de la Comisión Sector Gobierno 2.0, a quienes agradecemos su colaboración para que este espacio de comunicación pueda ser enriquecido con más información. Además, tenemos el gusto de dar la bienvenida como nuestra invitada a la maestra Elba Graciela Almanza Rodríguez, ella licenciada en Economía y máster en Administración y Finanzas por la Universidad Autónoma de Guadalajara, además con una amplia experiencia en el servicio público. Ella está invitada hoy aquí para que nos hable de la Ley de Compras Gubernamentales en la rendición de cuentas. Maestra, ¿cómo está? Gracias por esta charla con el auditorio del podcast del Colegio de Contadores. Bienvenida. Pues muchísimas gracias por la invitación. Agradezco también a la Comisión de Sector Gobierno 2.0, al presidente Abraham Noé Delgado. Gracias por su invitación y la confianza en que venga a platicarles un poquito. Al contrario, maestra, muchísimas gracias por su compañía en este podcast del Colegio de Contadores. Vamos a comenzar pues con el desarrollo del tema. Ayúdenos por favor, maestra, a definir, si es tan amable, ¿qué es la Ley de Compras Gubernamentales? Por favor. Bueno, si hablamos de ley de compras, podemos hablar de una estandarización de compras gubernamentales a nivel nacional e internacional, ¿no? Es uno de los ejercicios que se lleva pues más recursos del gasto público a nivel internacional, y lo podemos entender como contrataciones públicas, las adquisiciones o esas compras gubernamentales, como las denominamos, que vienen precisamente a satisfacer las necesidades que tienen diversas áreas de gobierno. ¿Sí? La ley de compras viene a regularnos precisamente todo el margen de maniobra, precisamente de todos esos bienes y servicios que los diversos entes públicos necesitan, pero a su vez, a la hora de satisfacer esas necesidades en los entes públicos, de manera indirecta y directa satisfacemos también el bienestar de la población para poderles llevar todos esos bienes y servicios que nos demandan a cada uno de los gobiernos. La ley de compras del Estado de Jalisco pues viene a regularnos los procedimientos. Fue un proceso de identificación de la ley anterior con la ley federal, y aquí intervino mucho el Instituto Mexicano de la Competitividad precisamente para hacer afín una ley que tuviera todo ese toque de federal en el estatal. La cosa es manejar bien la ley. Y la ley, pues lógicamente nos va a ayudar a hacer las adquisiciones de bienes y servicios, a arrendar servicios, a contratar todos esos servicios como vigilancia, seguridad, etcétera, que se necesitan, y sobre todo en la concepción de los bienes muebles e inmuebles, en la enajenación y arrendamiento de los mismos, ¿no? Entonces, esa es la concepción general de las compras. Maestra, derivado de esta misma pregunta, yo agregaré un apartado nada más adicional. ¿Siempre existió una ley de compras? Siempre es decir, existió. O a partir de qué año ya podemos decir, los gobiernos, o a partir de cuándo se identifica una ley de compras gubernamentales? Una ley de compras gubernamentales como tal, existían leyes de adquisiciones. En Jalisco ya existía una ley de adquisiciones. Así es. Se refuerza por aquellos años de 1998 por ahí, y se genera uno de los primeros comités de adquisiciones que existen en el estado de Jalisco por la Secretaría de Administración, donde empezaron a hacer compras para los hospitales civiles, que el oxígeno, que los medicamentos, todo eso. Posteriormente, pues transcurren los años y se manejaban, pues no existía la Ley General de Contabilidad Gubernamental, entonces era muy incipiente el hecho de hablar de fuentes de financiamiento para hacer la separación de recursos, ¿no? Entonces, en este caso, la ley de compras viene a nacer prácticamente como primero le llamaban una nueva ley de compras en 2016, ¿no? En octubre del 2016, y entra en vigencia el 25 de enero de 2017 a la fecha, en la cual ya tiene 9 reformas la ley, y de esa manera pues ha progresado dentro de los conceptos. Aquí muchos de los auditores nos pueden decir esa validez de esos procesos, que vienen preguntas pues más adelante. Claro, a diferencia del gasto que hacemos en nuestras casas o en alguna empresa, por ejemplo, el gobierno está obligado a comparar, ¿no? A buscar los mejores proveedores, los mejores precios. Y tengo entendido que eso es lo que se llama ya una licitación. ¿Estoy en lo correcto? ¿O qué es una licitación? Cuéntenos. Bien, la licitación nace precisamente con la reforma también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, precisamente, donde nos habla que para adjudicar o llevar a cabo estos procedimientos de compras hay que ser por medio de la modalidad de la licitación.
es la que nos ponen y nos habla de una excepción a la licitación, que es la adjudicación directa, pero no quiero encajonarme ahí. Okay. ¿Por qué? Porque la ley de compras del Estado de Jalisco, así como de otras entidades federativas, y es una de las mejores leyes, la cosa es que la apliquen bien, es lo que yo siempre defiendo en esa parte. La ley de compras te habla de la modalidad de un fondo revolvente, casos de urgencia, te habla de unas adquisiciones sin la concurrencia del comité, y te habla de la licitación pública, que es con la concurrencia del comité, pero aquí dependemos de los montos que tengamos establecidos precisamente para poder llevar a cabo esas modalidades de compra. ¿Dónde lo vamos a establecer? En los programas anuales de adquisiciones. Ahí es donde vamos a encajonar qué tipo de modalidades vamos a ejercer con ese gasto público que tú me estás señalando. Al igual como gasto personal que uno va al súper, pues puedes comprar por partidas presupuestales. Si te vas al área de limpieza, al área de papelería, al área de alimentos, etcétera. De esa misma manera tiene la conceptualización por sus clasificadores presupuestarios que vienen instituidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De acuerdo. La pregunta también sería, ¿cómo beneficia al ciudadano a la Ley de Compras Gubernamentales? Es decir, los mecanismos que se establecen en ella para asegurar la transparencia en las adquisiciones del gobierno se pueden percibir de inmediato, es decir, el beneficio directo a la población, ¿cuál sería? Mira, existe una parte muy importante dentro del presupuesto de egresos, que es el presupuesto ciudadano, donde le enseñan al ciudadano de dónde vienen los impuestos, cómo se elabora un presupuesto de egresos, qué clasificaciones, hacia dónde está orientado el gasto. Eso es importante. ¿Cómo beneficia la ley de compras? Beneficia en el sentido de que el ciudadano dice en qué se gastan mis impuestos, ¿sí? Sí. Pero de repente puedes caer en un bache y dices, ¿y mis impuestos? ¿No? Pero también puedes decir, en mi colonia pintaron mi colonia, pusieron luminarias, hay una patrulla que está rondando, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte de los servicios es donde se beneficia el ciudadano. ¿En qué parte? En las políticas públicas que ellos demandan, ¿sí? Y esas son las compras gubernamentales que el gobierno tiene que otorgarle al ciudadano. El ciudadano a veces demanda cosas que el gobierno no le da otra. Entonces no estamos atendiendo de esa manera y no logramos el bienestar del ciudadano. ¿Qué nos exige? El ciudadano cada vez más entiende la estructura de gobierno. Ese acceso a la información al que están obligados en el artículo 6 de la Constitución también, esa demanda de información le da esas satisfactores al ciudadano. ¿Por qué? Porque de esta manera el ciudadano te exige máxima publicidad, te exige la transparencia, y bueno, no quiero entrar en contexto ahorita de la cuestión de la transparencia, pero es un escenario benéfico tanto para el gobierno como para la sociedad. Fíjate bien, aquí podemos hablar del gobierno abierto, de las contrataciones abiertas, de los datos abiertos, ¿sí? De toda esa información pública que el ciudadano requiere para saber de qué manera está actuando el gobierno. Ese es el beneficio directo. ¿Por qué? Porque de esta manera el gobierno ya está obligado a generar esa rendición de cuentas a través de los sistemas de evaluación del desempeño. ¿Qué tanto cumplimiento del desempeño tienen los servidores públicos? Cuando tú atiendes de manera correcta las compras gubernamentales, precisamente estás poniendo un 100 en cada uno de estos satisfactores. Esa es la línea directa. Ahora, si yo hablo de que el gobierno abierto ya me dice precisamente esa relación de la sociedad con el gobierno que le denominamos gobernanza, te da metodologías precisamente. Y fíjate bien cómo inicia esa metodología, que el ciudadano conozca lo que está planeando el gobierno de compras a través de ese programa anual. Y no lo voy a soltar durante todo este tiempo. ¿Por qué? Porque es la esencia, el corazón de las compras gubernamentales. ¿Y es un ejercicio que es por año o todo el trienio? El ejercicio es por año. Aquí en Jalisco, el 15 de agosto, con base en la ley de presupuestos, se entrega el anteproyecto de presupuesto de egresos de todos los entes públicos a la Secretaría de la Hacienda del Gobierno del Estado de Jalisco. Aparte del anteproyecto, que le tienen que entregar, el proyecto del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios. En este caso entregaron del 2025. Ahí va la lectura precisamente de lo que hará cada uno de los entes públicos y lo que va a consolidar la Secretaría de Administración.
Más adelante ahí platicaremos un poquito de los tipos de partidas y dónde actúa la Secretaría de Administración de manera directa, ¿no? Ahora, ya con la digitalización de las estructuras de gobierno, se crearon plataformas para poder hacer más transparente y accesible el sistema de compras gubernamentales. Hablábamos antes de comenzar esta charla de un sistema que fue muy famoso, que es el Compranet, que fue como una herramienta, no sé si siga vigente, para darle pues ese orden a la forma en que el gobierno adquiere los bienes que va a utilizar para dar servicios a la población. ¿Cuáles son esos sistemas? Fíjate bien, si hablamos de Compranet, aquí vamos a hablar que el uso de todas las tecnologías y de la información y comunicación hacen y generan compras públicas transparentes. ¿Por qué? Porque todo el mundo puede acceder a los sistemas. El Compranet es un sistema que puede ser como el maestro de los sistemas a nivel nacional. El problema en Jalisco, y pues lo voy a decir con un poquito como crítica, no pasa nada, es que no se ha desarrollado de manera completa. Aunque la ley en los transitorios decía que a partir de la publicación de la ley tenían 365 días la Secretaría de Administración para poner ya en marcha el sistema. Sí existe un sistema, es un maquilador de compras donde la Secretaría de Administración lo utiliza precisamente por ciertos convenios que hace con los organismos públicos descentralizados. Pero los sistemas nos dan muchos beneficios. Si nos adentramos a leer cuáles van a ser los módulos del sistema de compras estatales, qué funcionalidad tiene, pues todo va de la mano de no limitar la competitividad de los proveedores, de no restringir los requisitos, ¿sí? Voy a poner esta carta X para seguridad porque sé que cierto proveedor la tiene y los demás no. Esa es la parte del juego. Hay que ser abiertos también en los tipos de requisitos, en las bases tal y como se publican esas convocatorias. El Compranet a nivel nacional ayuda y coadyuva muchísimo precisamente en el manejo de los recursos federales. ¿Por qué? Porque son altas cifras de compras públicas y contrataciones de obra pública, ¿sí? Aparte, el Compranet es auditado al 100% y sobre todo por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 85, en el cual todos los auditores precisamente van a hacer esa revisión, ¿sí? Y es donde fallan casualmente muchos de los entes públicos. Pero te puedes encontrar que tú llegas a una dependencia y les dices, oye, ¿me puedes prestar porque no encontré en los 3 tomos que tienes de esta adquisición tus bases? Y te dicen así cínicamente, búscalas en el Compranet. Ahí hay 8,000 bases, no seas mala, pues dame. Claro. No las tienen en sus expedientes, que es parte de lo de que un auditor detecta también a la hora de revisar cómo están integrados los expedientes. Pero esa es la parte del trabajo del servidor público en las unidades centralizadas de compras y también su manejo dentro del Compranet. Ahora, caemos a la parte del sistema estatal. El sistema estatal es un buen sistema. ¿Por qué? Porque ese sistema, su filosofía es precisamente contribuir a la transparencia, contribuir a no limitar la competitividad, contribuir a que un ente fiscalizador pueda revisar de manera fehaciente todos los expedientes que se realizaron, los datos de las unidades centralizadas de compra. Es un capacitador para muchos de los entes públicos, internamente también para los entes. Aquí lo que nos falta precisamente es promover que esa tecnología quede al 100% para que ya se maneje en las dependencias, en los organismos públicos descentralizados, en los autónomos y en los municipios, como dice la ley de compras, ¿no? ¿De dónde? Del estado de Jalisco y de los municipios. Sí. ¿No? Un software único y general que pueda ayudarnos a estandarizarlo todo. ¿Tiene alguna aportación por acá la abogada Daniela Santana? Adelante. Gracias, Víctor. Bueno, yo nada más añadiría, maestra, o sea, por lo que ya todos conocemos de Compranet, que los que lo hemos operado sabemos qué alcance tiene, que también es una herramienta súper importante para verificar proveedores sancionados, inhabilitados o que tienen carrera, ya sabes, media, que no son fiables a la hora de que los gobiernos quieren realizar sus compras con ellos. Es un detector también de empresas fantasma que te puede dar como esas alertas para evitar contratar con empresas que efectivamente no te van a entregar los bienes o servicios. Entonces también es un mecanismo que ayuda para vigilar el que se revisen los proveedores, cuenten y tengan toda su documentación, tanto de sus actas constitutivas y demás documentos legales que deben de tener para poder ser acreedores a una compra. Compranet precisamente también hace esta función. Entonces, pues también funcionaría como una herramienta de vigilancia cuando se hacen compras pues masivas o de cualquier índole, porque pues hay que cuidar los recursos que son precisamente públicos, ¿no? Y es correcto, agregando a lo que comenta Daniela. El Sistema Nacional Anticorrupción, uno de los pilares precisamente tanto en el concepto o contexto de la inhabilitación de los proveedores, precisamente a través del Compranet, manejan estos tipos de información y de documentos
documentos donde se debe de publicar qué proveedores se encuentran inhabilitados, ¿sí? Porque ya hay sanciones y reglas precisamente para eso. La ley de compras también lo estipula, pero precisamente como lo dice Dani, aquí es un controlador y un verificador precisamente de esos proveedores. Hay entidades federativas, hay entes públicos, hay servidores públicos que hacen caso omiso de esas resoluciones, y la ley de compras sí te dice que si vas a caer en ese tipo de o incurrir, ya están las penas ahí programadas para recibirte con los brazos abiertos. Otro punto importante también es las dependencias manejan lo que llaman fondos revolventes o caja chica, ¿no? Uh-huh. Y aquí también me gustaría saber si esta ley de compras gubernamentales tiene ya reglas claras para el manejo de las cajas chicas o fondos revolventes, o no lo hay, y si es una omisión grave que esto no exista. Ay, caray. Mira, la ley de compras en su artículo 46 te dice que los entes públicos podrán llevar a cabo, ¿sí?, el uso respectivo de sus fondos revolventes, observando para ello los montos que se establezcan, pero te dicen y de acuerdo a la normatividad aplicable. Luego, el reglamento de la ley de compras del Estado de Jalisco en su artículo 52 te habla que para efectos del fondo revolvente, señalando el artículo que te acabo de mencionar, se deben de observar las disposiciones que para tal efecto emita la Secretaría, en este caso la Secretaría de Administración. Aquí sí te señala, evitando el fraccionamiento del gasto. ¿Sí? Ahora sí. Y una vez que leímos eso, hay otros documentos como el manual para el manejo del fondo revolvente y su anexo único a las dependencias, te hablan precisamente de la cuestión de las fracciones. Fíjate bien, el volumen 1 del presupuesto de egresos del Estado de Jalisco te dice que el monto para el fondo revolvente a nivel de las dependencias son 50,000 pesos. Ok. Existe mucha normatividad, pero los entes públicos, y la ley te lo dice así, debes de generar tu normatividad secundaria, en la cual se supone que debes de tener también un manual para el uso del fondo revolvente, que se encuentran muchas veces los señores auditores. Bueno, no creo muchas veces, sino recurrentemente, ¿sí? Fraccionan las facturas. No compran papelería a nivel de licitación por la modalidad y empiezan a comprar, sobre todo en los municipios, en la papelería de la esquina, en la de 2 cuadras, y le voy variando. Lógicamente es una fracción. Si tú sumas, quiere decir que te brincaste la modalidad de compra. Este problema del fondo revolvente yo creo que está estandarizado precisamente, y sumas esas fracciones y te dan ciertas modalidades de compra que vienen precisamente a obstaculizar esos programas anuales de adquisiciones. Y no solamente hablo de papelería, puedo hablar de muchos otros conceptos que precisamente incurren esos. ¿Qué necesita la ley de compras? Reafirmar las condiciones de los requisitos. Dicen, para cosas urgentes, de emergencia. Híjole, de repente te encuentras cosas que nada que ver con la emergencia. Pudieron estar programadas. Es correcto, es correcto. Yo en una ocasión, revisando un fondo revolvente, un 19 de enero tembló aquí en Jalisco, y fue la dependencia a comprobar el gasto por fondos revolventes, una dependencia que no, bueno, ya hace muchos años, rural, fue a comprobar el gasto, y llevaban facturas, y empezó a revisar y venían del 14 de enero, ponchaduras de llantas y demás, y que tembló el 19. Oye, pues qué padre, nos anticipamos, ¿no? Ya leemos el futuro. El 14 ya sabíamos que iba a temblar. Ajá. Entonces, ese tipo de situaciones, el fondo de revolvente, yo creo que los auditores te pueden decir todo lo que encuentran, cosas absurdas, pero que precisamente no se apegan. Yo les dije, existen mucha normatividad, apéguense a eso a la hora que hacen sus propios lineamientos de fondos revolventes, ¿sí? Pero en esta parte no existen reglas específicas, reglas con las cuales te puedas ir palomeando precisamente el uso del fondo revolvente. Y llega a pasar, no sé, tengo la percepción de que inclusive el manejo del fondo revolvente es uno en el gobierno del estado, otro en el municipio, y dentro del municipio en cada dependencia distinto, ¿no? Sí. O sea, Obras Públicas dice, yo lo manejo así, pero Protección Civil acá, y entonces ya se hace un desorden, ¿no? Se lo acomodan. Exacto. Ese es el tema. Es el acomodo, y precisamente tiene una reglamentación fiscal, hasta qué topes puedes pagar en efectivo, ¿sí? Y después tienes que generar un cheque. Es más, o sea, yo por salud propia les digo, si fue una emergencia, tengan 3 cotizaciones, respalden sus expedientes, ¿no? Pero es un uso erróneo en el fondo revolvente. Muy bien. ¿Sí? Pues maestra Elba, tenemos que hacer una pausa. Está el tema realmente interesante, pero vamos a hacer hasta aquí una breve pausa para después del corte regresar o seguir con esta charla
para también entender que la ley de compras establece una investigación de mercado, es decir, hay hasta cierta metodología para que tengamos diferentes alternativas y saber dónde nos venden mejor, más barato, de acuerdo a nuestras necesidades. Eso también se tiene que cumplir. Lo revisamos después de la pausa, ¿le parece? Me parece muy bien. Muchas gracias. Vamos al corte y regresamos. Si te interesan las nuevas herramientas digitales para optimizar tu trabajo en el ámbito contable y financiero, asiste a la Semana de la Tecnología del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Aprende a calcular el ISR de manera eficiente, optimizar la gestión de tus reportes contables con Excel, Python, y también a automatizar tareas clave utilizando software como Contpack o programas como ManyChat. Regístrate y mejora tus habilidades en cálculo de impuestos y automatización de reportes mediante la implementación de herramientas digitales. La Semana de la Tecnología se realizará totalmente en línea, del lunes 25 al viernes 29 de noviembre de 2024. Reserva tu lugar en el teléfono 33 36 29 74 45 en las extensiones 102 para asociados y 191 para el público en general. Si prestas servicios de contabilidad a particulares que trabajan mediante plataformas digitales, no dejes pasar la oportunidad de asistir a la conferencia Régimen Fiscal de las Plataformas Digitales. El Colegio de Contadores Públicos convoca a auxiliares contables, contadores, administradores y cualquier interesado en el tema, así como público en general, a participar en esta capacitación. Al finalizar el curso, los participantes comprenderán el régimen fiscal aplicable a las distintas actividades en plataformas digitales, incluyendo los requisitos y obligaciones fiscales tanto para las plataformas como para los usuarios de estas, como son choferes, repartidores, arrendadores de inmuebles y emprendedores de comercio electrónico. También aprenderán a determinar y aplicar las retenciones de impuestos, a expedir CFDI de forma correcta, y a cumplir con las disposiciones fiscales que les permitan optimizar sus procesos de cumplimiento fiscal en México. ¿Te interesa aprender más? No pierdas tiempo, y participa en esta charla que ofrecerá el Dr. César Aurelio Ceballos Peña, presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información. Inscríbete en la página web del Colegio de Contadores o llama al teléfono 33 36 29 74 45. También puedes enviar un mensaje de chat al 33 12 65 09 42. Te esperamos el próximo lunes 2 de diciembre a partir de las 4 de la tarde. Regresamos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y en esta segunda parte de la conversación saludamos y agradecemos también su incorporación a la mesa de trabajo de la abogada Daniela Santana Becerra, ella integrante también de esta Comisión Sector Gobierno 2.0, y también saludamos al contador público Edgar Rolando Aranda Pérez, quien nos acompaña en esta charla a partir de este momento. Bienvenido, Edgar. Continuamos con el tema, la ley de compras gubernamentales en la rendición de cuentas. Decíamos antes de irnos a la pausa, maestra, que una compra de parte de los entes públicos implica hacer una investigación de mercado para saber quiénes son nuestros proveedores y qué es lo que vamos a hacer para poder optimizar ese recurso público y sea bien invertido para beneficio de los ciudadanos. Así que la pregunta sería, ¿es suficiente la investigación de mercado que establece la ley de compras gubernamentales, por ejemplo, para evitar la corrupción? ¿O qué mejoras propondría para asegurar una investigación de mercado adecuada y así prevenir un sobreprecio, por ejemplo? Bueno, mira, la investigación de mercado cuando nace a través de la ley de compras, pues antes era información que generaban a veces las áreas requirentes, pero en general las unidades centralizadas de compra, ahí recaía todo el quehacer para hacer una licitación. Muy bien. ¿No? En este caso, la ley de compras establece que las áreas requirentes van a hacer uso de esta técnica, porque es una técnica la investigación de mercado, para conocer precisamente las características del mercado de los bienes y servicios. Pero lo más importante es que sepan qué es lo que necesitan. Es que todo parte de la necesidad real. Por eso hablaba del programa anual de adquisiciones. Si yo estoy haciendo un anteproyecto de presupuesto de egresos, ¿cómo voy a decir que necesito 1,5 millones de pesos en papelería si no tengo nada en el programa anual de adquisiciones? ¿Sí? Entonces, el programa anual de adquisiciones es quien me va a dictar qué es lo que voy a poner en mis programas presupuestarios, ¿no?
Ok, y ya no voy a hablar de matrices de indicadores y demás, pero ese es el hecho. La investigación de mercado es un compendio de información útil para el área requiriente, saber que esa necesidad real que tiene para este ejercicio, ¿sí?, se encuentra en el mercado, hay bienes sustitutos, qué proveedores tienen ese bien o servicio, ¿sí?, y una serie de requerimientos que tiene que tener la investigación. El reglamento de la ley de compras te dice cómo debe de conformarse un formato para elaborar una investigación de mercados. La unidad descentralizada de compras son los obligados a que generen todos esos formatos a las áreas requirientes, pues para ponerlos a trabajar y capacitarlos. Comentábamos hace un rato que de repente las áreas requirientes les sacan al trabajo y dicen, les estamos haciendo todo el trabajo las unidades centralizadas de compra. No, le estás diciendo qué es lo que requieres, cómo lo requieres y cuándo lo requieres de todas. O sea, eso es lo más importante. La investigación de mercado, fíjate bien, trae una serie de requisitos, sobre todo que verifiques, como te digo, si existen, si hay bienes sustitutos, los precios máximos, los precios mínimos, la media de los precios, ¿sí? Entonces, toda esta fuente de información de donde se pueden obtener se han abierto en las reformas de la ley porque pueden utilizar, ya quedó establecido, a través del internet. Pero baja la información real. Cuenta la leyenda que en algunos países, no en México, falsifican la información que bajan del internet. Toda completa. Sí, llega un auditor con el logo y todo, ¿no? Llega un auditor, es más, lo presentaron en los comités de adquisiciones. Llega el auditor y habla a la empresa y dice, no, aquí no tenemos registrado, nunca nos pidieron información. O sea, puede traer el logotipo de la marca, es correcto, el producto, número de servicio todo. Y precio, pero nada. Y firmas, es correcto. Del que cotizó. Y es más, cotizaciones de empresas que no los buscaron por internet también se han falsificado. ¿Por qué? Dicen, nadie me quiere cotizar, nadie me quiere dar precios. Sobre todo, hay un área, por ejemplo, de un instituto aquí en Jalisco. Muy cercano. Sí, que se dedica a algo de la promoción de la vivienda y demás y construyen. Entonces, es un área requiriente. Pero para que le pida al área administrativa, tiene que mandarles investigación de mercado. Nadie les quiere cotizar. Porque a veces, como decía, los proveedores dicen, es una burla, no me vas a comprar. ¿Para qué te cotizo? ¿Sí? Entonces, la investigación de mercado ha sido una herramienta de dos filos. En el 2020 hubo unas mesas, se llamaron Mesas Anticorrupción 2.0. Se hicieron reformas a la ley de compras. Se introdujo todo el apartado de transparencia, máxima publicidad, contratos abiertos, datos abiertos, ¿sí? Fue muy buena ese ejercicio. Entonces, decían, la investigación de mercado se debe de publicar antes de que empiece la licitación. Decían algunos, no, damos información que no corresponde. ¿Por qué? Porque estamos informando techos presupuestales. Algunos miembros del comité de adquisiciones se ofenden porque no se les dan los techos, pero no les corresponde por conflicto de interés. Artículo 52 de la ley de compras. Entonces, en ese entendido, la investigación de mercado es un documento técnico, contiene si existe el bien o servicio en el Estado, ¿sí? Contiene si tiene otros bienes sustitutos para orientar a la unidad centralizada de compras. Que debe de quedar en el expediente, sí. Al final, sí, se debe de integrar ese documento, ¿sí? Debe de venir con todo el respaldo que cita ahora. Hay muchos municipios, porque cuando nace la ley me dediqué un poquito a dar cursos a los municipios. De hecho, allí aproveché el escenario de la Auditoría Superior y capacitamos a los 125 municipios. Y hubo municipios que decían, a mí no me toca la ley de compras. Ay, mi hijo dice que a todos, ¿verdad? Claro que te toca. Sí, por supuesto. ¿Sí? Pero aquí voy a incurrir en algo. Dicen, hay una ley de adquisiciones nacional. Es una forma de comprar. Pero hay 32 leyes de compras. Hay 32 leyes para comprar. ¿Sí? Hay 32 formas de comprar. Si abro a municipios, si abro a OPDs, ya perdí el número de cuántas formas de comprar hay. Aquí en el estado te encuentras con organismos que les he dado cursos y le digo, oye, para el comité de adquisiciones incluyes A, B y C, X, ¿no? No, ¿por qué? Porque mi jefe me dijo que no, que para qué los invitábamos. O sea, te brincas la ley porque tu jefe te dijo que no. Entonces, de esa manera la investigación de mercados se ha brincado. Y muchos auditores pueden llegar y pueden decir,
y tu investigación de mercado no está en el expediente, ¿sí? Y les dan miles de razones. Por eso yo también digo, no la pudiste hacer, justifica. Pero una justificación que esté presentada en el comité de adquisiciones con tu órgano interno de control y que esté respaldada. Una justificación podría ser la solicitud de correo electrónico a proveedores y decir, oye, requiero y aunque tengas una negativa. Pero porque el área requirente, yo preguntaría, no elaboró la investigación, o decir, el proceso no lo pude cumplimentar porque aquí están mis llamadas, mis correos y no obtuve respuesta. Documentado. Sí. Adelante, Dani. Otro caso que se pudiera suscitar de que el por qué no fue posible de momento es precisamente atendiendo una de las excepciones a la licitación, que es en caso de urgencia, ¿no? O sea, se cayó un edificio y es urgente que contrates gente, es urgente que compres material y no te da tiempo de hacer la investigación como tal. Ese pudiera ser un factor que, aunque no te exime de hacerlo, en ese momento no lo elaboras o lo integras con posterioridad para tener tu expediente de forma completa, pero son excepciones muy chiquitas, por así decirlo, que son excepciones, simplemente así. Y yo aquí, para concluir este punto, yo recomendaría, por ejemplo, que las unidades centralizadas de compra sí generen formatos para las áreas requirentes, el uso de fuentes confiables, ¿sí? Cuidar que los proveedores o los participantes no tengan acceso a la información. Ahí hay que vigilar mucho a los servidores públicos. También planear las investigaciones de mercado. Yo ya sé lo que requiero, voy a planearlas para cuando tengo que mandar el documento. En general, evitar todas esas prácticas de colusión. Y sobre todo los precios, el manejo de precios máximos, de precios mínimos. Tenemos 2 artículos muy importantes en la ley de compras que hacen referencia a eso. El artículo 71 y el artículo 66. Precisamente son los estudios de mercado para poder tener la referencia. ¿Y de dónde viene eso? La investigación de mercado. Edgar, adelante. En este caso, en cuanto a la investigación de mercado, ¿cómo se pudiera documentar el que no haya, si los entes siguen recurriendo a los proveedores que ya tienen establecidos, los cuales les pueden dar sobreprecios? Bueno, es que esa parte precisamente es un proceso de corrupción, ¿no? Mira, yo creo que son bastantes los municipios que no utilizan las investigaciones de mercado, ¿no? Se brincan varios artículos de la ley que no se brinquen la investigación de mercados. Hay organismos también que en ese manejo dicen, no, pues que se nos hace una pérdida de tiempo. Precisamente el hecho de que vuelvan a reutilizar a los mismos proveedores, podemos llegar a hablar de que se puede sobrevaluar la licitación o el proceso en cualquier modalidad. ¿Por qué? Porque ya se pueden llegar a ciertos arreglos, ¿no? Ahora, si manejamos históricos, lo inflo con un proceso inflacionario y ya, ¿no? Y hasta yo le doy la pauta al proveedor. ¿Sí? Entonces creo que esa parte es muy importante, por eso me regreso a hablar de sistemas de tecnología. El área requirente debe de ingresar, así como la cartita al niñito Dios, su investigación de mercado para que el sistema empiece a generar todo el proceso de compra. ¿Sí? Entonces, sí es un problema de corrupción el hecho de que se brinquen y se hagan mañosos a la hora de elaborar las investigaciones de mercado. Los únicos casos excepcionales que tenemos es, como comentaba Daniela, urgencias, lo que fue el COVID, en su momento cuando tuvimos lo de la influenza, ¿sí? Etcétera, que también traemos ahí las piedras en el zapato, ¿no? Porque se encontraron cada cosa, pero son de las salvedades, como lo dice el artículo 73 de la ley de compras en las excepciones, ¿no? Entonces, habría que analizar bien esos procesos. Otros que voy a hablar de un caso también cuando hablemos de adjudicaciones directas. Y le preguntaba entonces, en el caso de la ley de compras, ¿se exige o no separar los contratos o de los pedidos o órdenes de compra? Mira, los contratos y órdenes de compra para la cuestión de los pedidos, hay entes públicos que generan contratos para todas sus acciones. Hay entes públicos que separan y tienen contratos y órdenes de compra. Son pocos los que al reverso de la orden de compra ponen todo el fundamento legal de un contrato y se firma. Esa es válida. Pero hay gente que tiene solo la orden de compra sin ningún fundamento legal y no hacen contratos. Entonces, es la parte de donde hay que reforzar precisamente ese concepto de los procesos que están internos en la ley de compras. Aquí hablamos que no establecen límites para los montos. Está la tabla de los montos, los tabuladores, conforme y los debe de validar la Secretaría de Administración porque ya es un proceso instituido, pero los municipios se los valida el Cabildo y de repente te encuentras con unas tablas de montos que ni al caso. Es más, a veces les dices, súbele un poquito a tu fondo revolvente. Sí, traen 2,500 pesos, no, pues no te alcanza para nada, ¿no? Entonces, en este entendido, también es incongruente los montos que utilizan para la licitación, la sin concurrencia del comité
comité, etcétera. Es más, ponen montos para la adjudicación directa, bien bonitos. Ahí no va monto porque no es una modalidad de compra. ¿Qué es lo que pasa? Sí hay que generar mayor especialidad en los procesos de la elaboración de contratos. A partir de lo que es el apartado de contratos en la ley de compras, está como muy laxo, ¿sí? No te dice, y hubo un problema, nomás aquí en otro país, donde no vienen fechas para publicar los contratos ya terminados. Y hay entes públicos que no los publican. Los publican cuando le cayó el auditor y les pidió el expediente que no estaba integrado, porque los auditores tienen la especialidad de pedir aquello que no está bien integrado, no está totalmente documentado o no lo encuentra. Sí, esa mala costumbre, ¿no? Sí, entonces esa es la suerte del servidor público de la unidad centralizada. Pero es que llegan de los comités y avientan los papeles luego a archivo. Y ahí va quedando. La memoria se borra, ¿no? Entonces, los contratos no traen la fecha para publicación, ya una vez firmado. Ahora, en el jurídico tardan mucho para firma, ¿sí? Entonces yo creo que dentro de la normatividad secundaria un ente público se puede defender estableciendo sus procesos de operación en el manejo de los contratos. Y ahí podemos solventar que no se incurra en la mala práctica. Hay que aprender bien esa lección, o sea, de esa manera. Maestra, y justo retomando lo que comentaba hace rato de las adjudicaciones directas, ¿cree que las compras bajo esta modalidad de adjudicación directa cumplen realmente con los requisitos de transparencia y rendición de cuentas? ¿O qué justificación deberán emplear los entes públicos para poder adquirir bajo esta excepción a la licitación? Fíjense bien, ahorita mencionaba que algunos municipios y algunos organismos ponen como modalidad de compra la adjudicación directa al final, ¿no? Ahí la ponen en el final porque ya sería muy cínico ponerlo en primer lugar, ¿no? Entonces, la adjudicación directa. La adjudicación directa, recuerden, hace un momento mencionábamos el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hablan de una excepción de la licitación para poder adjudicar de manera directa, ¿sí? Y nos habla de una justificación. En este caso, es un caos este tipo de procedimientos. Hay municipios, y me tocó verlo, creo que en Argentina, por allá, que tenían 150 expedientes de adjudicación directa. Y le digo, ¿por qué no han licitado? No tenían programa anual de adquisiciones, tenían eso. Y dice, ¿cómo los podemos regularizar? Ah, caray, le digo, pues ni que yo fuera maga, ¿no? Entonces, hay que ponernos a revisar cada uno de los expedientes. Les ayudé un poquito, les dije, ahora, traigan lo que sí licitaron. Nada, no me pueden traer nada. Entonces, de esa manera podemos tener estos ejemplos, ¿sí?, que son contrarios a lo que te dice la ley de compras. La ley de compras sí te maneja cuando se declara desierta, si hay dos proveedores, luego entra la confusión. Oye, pero el 72 te dice que si la declaré desierta y luego el 71, ¿sí? Vámonos al 73 de manera directa, donde te dan las fracciones que realmente pueden ser la excepción. Ahora, yo traigo una licitación en mi programa anual de adquisiciones como licitación con la concurrencia al comité. Perfecto. Pero en el Inter me la declararon desierta, ¿sí? La vuelvo a renovar, ¿sí? Me la declaran desierta. Me voy al 71, ¿sí? Y me puedo ir a hacer alguna cuestión de la adjudicación. El área requirente debe de decir y justificar la necesidad real, porque si no, también la ley de compras te dice, pues cancélala. Pero ¿qué tan necesario es esos bienes y servicios que necesites? ¿Qué te dice el 73? Si tienes la patente. Y es muy específico en el sentido de que si se declaró desierta, si tienes la patente, si es solamente un proveedor, también te habla de bienes perecederos, también te habla de cuestión de seguridad pública que tienes que tener confidencialidad en ese rubro, también te habla esto es la que me encanta. Todo mundo tuvo un caso fortuito o fuerza mayor, no pudieron obtener los bienes y servicios. Compraste uniformes. No, es que si me metía a la licitación iba a perder tiempo. Oye, pero ¿no los traías programados? Es que me tenía que acabar el presupuesto. Entonces ya no hay ADEFAS, ley de disciplina financiera. Entonces, en ese entendido, incurrimos en una serie de cosas. Un ejemplo muy claro que voy a poner, un ente público de Colombia, ¿sí? Porque aquí no sucede ese tipo de cosas. Yo traigo en mi programa anual de adquisiciones comprar varios premios para el Día de los Maestros. Uh-huh. Sí, un carro. Y ustedes pueden ir a revisar esa parte, un vehículo, cuestiones de cocina, etcétera. Ah, caray. Viajes también, sí, a los maestros. Paquetes. Y demás. Sí, paquetes. Los licitaron
2 semanas antes del 15 de mayo fue adjudicación directa y en la justificación pusieron que por la Semana Santa se le acortaron los tiempos. ¿Y dónde quedó enero? ¿Dónde quedó febrero? ¿Dónde quedó marzo? Y parte de abril antes de que entrara la Semana Santa. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces, esa no es un acta de justificación y todo lo quieren justificar precisamente a través de esas actas. En este caso, aquí rebasamos la transparencia. No digo ya la máxima publicidad, porque qué publicito, ¿sí? La transparencia la rebaso, ¿por qué? Porque estamos incurriendo en faltas, porque aparte las justificaciones no son reales. Fraccioné compras, etcétera, etcétera. Y le voy sumando una serie de cosas a la adjudicación directa y casos tan tontos que nos encontramos porque no quisieron licitar. Ahora les hablas de acortar tiempos. No se los expliques bien, porque también de ahí se van por ese método. Todo tiene la justificación de acortar los tiempos. ¿Cuántas cosas pasan en esos países? Sí, no. O sea, yo los pongo como ejemplos porque pues México... Claro. ¿Sí? Maestra, pues se nos termina el tiempo, pero antes, bueno, una última participación. ¿Les querés decir algo, Edgar? Adelante. Y en este caso, ¿habrá alguna sanción o algo que se aplique para quien injustificadamente utilice el caso fortuito? Sí, mira, el artículo 74 te habla de que en un caso fortuito, voy a repetirlo de esa manera, el titular del ente público es quien puede autorizar. Pero tienes que informarle a tu órgano interno de control y tienes que informarle al comité de adquisiciones, al comité de adquisiciones para que te puedan validar toda esa relación de adjudicaciones directas que hiciste, ¿no? Y ahí es donde se debe revisar. Pero para esto el órgano de control interno debe de manejar las alertas de que eso no fue una adjudicación directa antes de lo que lo suban al comité. Y deben de sancionar en este caso a los servidores públicos. Y de esta manera llegamos al final de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de la Ley de Compras Gubernamentales en la rendición de cuentas. Saludar, por supuesto, a todos los integrantes de la Comisión Sector Gobierno 2.0 que nos acompañaron hoy en la charla y, por supuesto, a nuestra invitada especial, la licenciada en Economía y máster en Administración y Finanzas por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con amplia experiencia en el tema, la maestra Elba Graciela Almanza Rodríguez. Gracias de verdad por habernos acompañado en esta conversación. Muchísimas gracias por la invitación, presidente de la comisión. Muchísimas gracias, Abraham, por la confianza, sobre todo para que me hayan puesto en este lugar. Y les agradezco a todos ustedes. La verdad que me sentí muy a gusto y ya me quería quedar. Muy bien. Todo el Nos rato. quedan temas por platicar. Ya luego le invitamos para que hablemos de la participación de los testigos sociales. ¿Qué le parece? Con muchísimo gusto. Muy bien. Aquí estaremos. Gracias. Gracias también a usted por habernos acompañado. Soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásela bien. Lo esperamos en el siguiente episodio de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!